Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra esencia femenina. Con ustedes su presentadora Glenda Prías, psicóloga y coach de vida para mujeres. Hola, bienvenida a este episodio del podcast de Mujer Femenina y Consciente. Aquí compartimos información, experiencias, ideas, conocimientos y anécdotas que nos ayudan a crecer como mujer. Este es un espacio para reconectarnos con nuestro poder interno como mujeres, recibir guías de otras mujeres también y también de expertos en diferentes áreas. También nos ayuda a cambiar nuestras creencias limitantes y aprender más de cómo conocernos mejor y tener una mejor relación con nosotras mismas. Por favor, síguenos en YouTube, en Mujer Femenina y Consciente, en el Facebook Coach Glenda Prías, también en mi Instagram personal, Glenda Prías Coaching, en el Instagram de este podcast, que es Mujer Femenina el Podcast. También nos puedes escuchar por 7 plataformas ya. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos también en iTunes, en Anchor, en Breaker y también en otras plataformas. El día de hoy quiero conversarte de un tema súper importante que está conectado con muchos otros aspectos de nuestras vidas, y ese tema es las creencias limitantes, específicamente cómo las creencias limitantes están afectando la relación que tienes contigo misma. No sé si anteriormente has escuchado de este concepto de las creencias limitantes. Yo he hecho videos, hice un video sobre las creencias limitantes que está en el YouTube de Mujer Femenina y Consciente. También puedes ir ahí y escucharlo, también escuchar un poco más sobre el tema, pero voy a explicarte este término de creencia limitante, ¿qué significa? Una creencia limitante no es más que un pensamiento, eh, pensamiento crónico, digámoslo, un pensamiento negativo constante, consistente sobre algo, que se repite a través del tiempo, se repite a través de los años y está allí constantemente, y que nos hace que nosotros pues tengamos una forma de pensar, de actuar o de comportarnos sobre algo, sobre alguien o sobre alguna situación de nuestras vidas. La mayoría de las veces estas creencias son totalmente inconscientes, pero eso no limita a que hagan el daño que hacen. Entonces, eh, conocer un poco más sobre cómo podemos nosotros detectar estas creencias que tenemos inconscientemente nos puede ayudar muchísimo a que nosotros podamos detectar en dónde específicamente necesitamos hacer algunos cambios. Cuando hablamos de creencias limitantes, estamos hablando de un pensamiento que puede estar afectando cualquier área de tu vida, no solamente en cómo te ves a ti mismo o la relación que tienes contigo misma, sino también puede ser en relación a tu relación de pareja, en relación a cómo ves la vida, cómo ves al sexo opuesto, cómo analizas las situaciones. Está relacionado con todo y usualmente se origina del tipo de infancia que tuvimos, las ideas que comenzamos a meternos a nosotros mismos, a nuestra mente, en esa época, en esos primeros años, y cómo nosotros fuimos interpretando el mundo, cómo fuimos interpretando las experiencias que fuimos desarrollando a través de nuestros primeros años. Y de igual manera la relación que las relaciones que fuimos teniendo con otros seres humanos a través del tiempo, ya sea con amistades, con familiares o también con parejas. Entonces, todas estas ideas, todas estas experiencias nos van a nosotros creando ciertos pensamientos que van quedando allí inconscientemente y desde los cuales tomamos decisiones o desde los cuales nos comportamos pensando que son verdades absolutas. Entonces es de eso que el día de hoy quiero conversarte. Entonces, ¿cómo puedes detectar las creencias limitantes que tienes con respecto a ti misma? Una buena forma de detectarlas es a través de los miedos que tenemos. ¿Cuáles son los miedos que tienes? ¿Cuáles son
las barreras que tú piensas que tienes, que te están limitando a ir más allá, a lo que tú quisieras lograr, a lo que tú quisieras eh, sentir, pero que detrás de eso hay miedos. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a llamar mucho la atención, hay personas que tienen miedo a hablar en público, hay personas que tienen miedo a estar muy cerca de otras personas, de sentirse vulnerables. Entonces, detrás de todos estos miedos están las creencias limitantes. El detectar nuestras creencias limitantes es definitivamente un proceso que puede ser doloroso, puede también dar miedo, pero es importante que hagas este ejercicio de mirarlas con curiosidad, con compasión y hasta con algo de buen humor. O sea, que lo tomes de una forma como curiosa, ¿no? Como investigativa. ¿Qué puede estar detrás de esta forma mía de mirar las cosas? ¿Qué puede estar detrás de esta forma mía de sentir? ¿O qué puede estar detrás de este miedo que tengo? ¿Por qué tengo tanto miedo a, por ejemplo, hay mujeres que son muy capaces, que tienen mucha capacidad para hacer ciertos trabajos, pero de repente están estancadas en un tipo de trabajo que no disfrutan, que no les gusta, y tienen todas las capacidades de repente para moverse a un trabajo mejor, pero tienen miedo a hacerlo. Entonces, ¿por qué estás de repente sintiendo este miedo? Y entonces, volverse como un poco curioso de por qué podrías tú estar sintiéndote de esta manera. La idea es que te relajes al hacer esto, porque la idea del inconsciente es protegernos, ¿no? De hacer ver que todas las cosas que nos hace ver como formas de vivir es de una forma para protegernos, porque si lo hacemos de otra manera no vamos a estar bien. Entonces, al tú no ser compasiva o comprensiva con las creencias limitantes que puedan estar debajo de tus miedos, entonces lo que hace es que se haga mucho más difícil poder cambiarlas. Pero si tú te pones de una forma como compasiva, tranquila, intuitiva, relajada, del por qué estoy pensando así, qué hay detrás de esa forma de sentir mía, qué hay detrás de esa forma de pensar, es más probable que puedas cambiarla y puedas tener éxito en modificar esa creencia y introducir una creencia nueva que sea para tu crecimiento. O sea, que tenemos que ser como menos juiciosas con nosotras mismas, menos críticas con nosotras mismas, menos duras, para poder que nosotras podamos ir identificando esas creencias. Definitivamente que las creencias limitantes bloquean nuestra capacidad para sanar o poder sentirnos mejor con respecto a una situación o con respecto a nosotras mismas, ya que no hay una alineación entre el inconsciente y el sanar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el inconsciente está tratando de protegernos. Nuestra mente está tratando de protegernos porque en el pasado ocurrió algo que nos hizo tener ese pensamiento. Tuvimos una experiencia dolorosa, una experiencia que fue fuerte y entonces de allí desarrollamos ese pensamiento, esa creencia que nuestro inconsciente nos está haciendo ver que es para protegernos. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que llegar allí para ver cuál es esa creencia, poder sanarla y poder modificarla por una creencia más productiva. Em, Nuestro inconsciente ha formado una idea sobre algo de acuerdo a algún evento, a una interpretación que dimos de algo que nos pasó, ya sea durante la infancia o nuestro pasado. Por ejemplo, si si tú conociste a alguien que tú consideraste que fue una persona que te lastimó, que te hizo daño y que fue hecho a propósito porque esa persona era mala, de repente tu inconsciente lo que está tratando de hacerte de aquí de ahí en ese momento en adelante es protegerte de que tú vuelvas nuevamente a confiar o a tener una relación nuevamente con una persona y abrirte completamente. Entonces lo que hace es que te vuelves una persona desconfiada, una persona que eh, se le hace muy difícil creer lo que otra persona le pueda decir, o en este caso de repente puede ser un hombre.
Entonces, definitivamente que puede estar ligado a esa experiencia, a esa forma desconfiada de pensar y de generalizar. Generalizamos y decimos, no, es que todos los hombres son mentirosos o que todas las personas, todos los hombres que se acercan a mí seguro que no tienen una forma honesta de aproximarse a mí, que tengo que estar como que a la defensiva. Entonces, detrás de esa forma de pensar, definitivamente que hay una creencia limitante, porque sí es cierto que lo que te pasó fue real, eso fue cierto, pero no es sano pensar de que todo el mundo es así y convertirte en una persona desconfiada. Pero lo que tu mente está tratando de hacer es de protegerte de que eso vuelva a ocurrir, creando la idea de que es mejor ser así. Entonces quedamos atrapadas en esa forma de pensar, en esa forma de ver las cosas y no podemos salir de allí. Entonces, eh, nos da mucho miedo, ¿no? Da miedo poder dejar ciertas creencias atrás y desarrollar creencias nuevas. Y nos convertimos en personas que buscamos muchas excusas para no cambiar, para no modificar estas creencias que evidentemente nos están haciendo daño, que evidentemente no funcionan, no permiten que nosotros podamos ser completamente felices y que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos. Yo he anotado las excusas más comunes que yo he visto que se repiten en las personas para no cambiar estas creencias limitantes. La primera excusa que he visto está relacionada con la seguridad. Sentimos que no es seguro mejorar o no se siente bien cambiar ni sanar, que no vamos a estar bien si cambiamos esa forma de pensar, si cambiamos ese tipo de pensamiento, no vamos a estar bien, es inseguro. Una parte de nosotras no se siente a salvo, muy en lo profundo, si nosotras cambiamos algo específico. O sea, si yo, volviendo al ejemplo que te dije anteriormente, si yo me vuelvo una persona que confío, que estoy abierta a, a ver lo que las personas tienen que demostrar y voy siempre por delante con esa carta de la confianza, independientemente de lo que me haya pasado en el pasado. Si yo cambio eso, definitivamente que me va a ir mal. Entonces hay como una sensación de que no vas a estar segura si lo haces. Inconscientemente eh, pensamos que si mejoramos esa forma de pensar sobre nosotras mismas o sobre cómo vemos las cosas, no vamos a estar bien, no vamos a estar a salvo, que mejor estamos pensando de esa vieja manera. La otra excusa que he visto mucho es la disponibilidad. Lo vemos como que es mucho trabajo, como que eso requiere mucho esfuerzo, que no estoy para esto, eso conlleva mucho, que agota mucho. Entonces te quedas en ese pensamiento de que eso requiere mucho trabajo, como que para qué voy a hacer todo eso, de que esas no son opciones para mí porque eso requiere mucho esfuerzo. La otra excusa también que he visto es yo no me lo merezco. O sea, debajo de todo eso hay como que yo no me merezco eso, ese sentimiento muy en lo profundo de que no somos suficientes o merecedoras para recibir lo que deseamos o lo que otros tienen. Vemos como que lo que los otros tienen o que otros sí lo pueden lograr y nosotros no, que otros tienen las cualidades o las capacidades necesarias para lograr alcanzar ciertas cosas, pero nosotros no. Entonces nos quedamos en esa creencia. Somos como eh, muy duras con nosotras mismas, en cambio con las otras personas somos como más compasivas, pero con la persona que tenemos que ser más compasivas, que es con nosotras mismas, no logramos serlo. Em, la otra excusa que he visto mucho es no estoy lista. Esta falsa idea de que tienen que alinearse los planetas o que tiene que pasar algo específico para que tú estés lista. No hay mejor momento para cambiar que el momento presente, que en este momento. Y va a ser este momento en donde tú puedes simplemente tomar la decisión y, y tener esa intención de que sí puedes detectar cuáles son esas creencias que están limitando tu capacidad de poder tener una mejor relación contigo misma, para que tú puedas entonces em, bajar los niveles de resistencia, porque
ponerte todo este montón de excusas de que no voy a estar bien si cambio, que yo no me lo merezco, de que no estoy lista, eso todo es resistencia. Y lo que hace es que limita la posibilidad de que tú puedas ver los cambios que tú necesitas ver. La otra excusa que he visto es la capacidad. Yo no soy capaz de sanar o cambiar. Otros sí pueden tener esa capacidad, pero yo no. Yo no soy capaz de todo eso. Es imposible que yo lo pueda lograr. Eso es falso porque todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos lograr las mismas cosas. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, en un taller que yo estaba dictando sobre este tema de creencias limitantes, estaba una señora, podría estar como en sus 60 y tanto de años por allí, y esta señora estaba hablando sobre un evento de la infancia, pero no sé en qué momento ella mencionó algo sobre las relaciones de pareja. Y ella dijo que sí, que ella ya estaba muy vieja para poder conectar con un hombre y poder rehacer su vida, que eso era para otras personas, pero no para ella. Y en ese momento yo comencé como a debatir o a analizar esa creencia con ella, porque ese era el tema que estábamos hablando. Y entonces ella se dio cuenta de que ella estaba diciendo que otras mujeres de su misma edad sí podían tener la capacidad de reconectar con un hombre y volverse a casar y rehacer su vida, pero que para ella eso no era una posibilidad. Y en ese momento ella entendió cuando estábamos conversando de que ella tenía una creencia muy fuerte detrás de esa forma de ver las cosas, de que si era que ella sí podía también tener acceso a poder rehacer su vida, que no solamente eran los demás, sino que ella también tenía esa capacidad. Entonces, eh, la otra manera, la otra forma en que he visto que las personas se limitan a no poder detectar sus creencias limitantes es no querer sanar. O sea, hay como un beneficio inconsciente, por supuesto, un beneficio inconsciente detrás de vivir de esta manera, detrás de lo negativo. Hay un beneficio. O sea, por ejemplo, si yo cambio, entonces mi familia no me va a aceptar. Si yo cambio, mis amistades ya me van a ver como raro, como rara, y yo ya no voy a poder estar con ellos porque me van a ver como diferente, me van a tratar diferente, me voy a quedar sola. O sea, ves dentro de esa creencia limitante una ganancia, así sea negativa, lo ves como una ganancia. Y esto pasa muchísimo porque por el miedo de lo que estábamos hablando en un principio, por el miedo a que si yo cambio, si yo cambio esta forma de ver las cosas o de sentirme o de pensar, entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué, con quién me voy a llevar? Definitivamente que no te voy a mentir, cuando uno, y te puedo hablar por experiencia propia, cuando uno comienza a debatir muchas creencias limitantes que uno tiene sobre uno mismo, sobre la forma de ver la vida, am, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, definitivamente que el círculo de vida, el círculo de amistades, el círculo se va volviendo mucho más pequeño, porque ya tú no vas a conectar con la gente de la misma forma que conectabas antes, porque vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Y las personas también, pues definitivamente van a ver que tú piensas de otra manera y se les va a hacer como difícil aceptar que, que hay diferencias, que uno está pensando de otra manera, ¿no? Pero también te va a dar muchos beneficios también porque vas a poder conectar con personas más sanas, vas a poder tener un círculo de amistades con gente que piensa de una forma más saludable y que lleva su vida de una forma más saludable. Y esto definitivamente es beneficioso. O sea, ¿de qué vale que uno tenga 100 amigos, 20 amigos, 30 amigos y de repente de esos 30 amigos no todos son las amistades que tú te mereces, el tipo de amistades que te va a llevar a ti a ser una mejor versión de ti mismo? Entonces, esto es un tema para analizarlo también. Am, eh, Hay algunos aspectos que yo veo muy comúnmente en nosotros las mujeres, yo también lo he hecho, también he pasado por todo esto, que siento yo que limitan mucho nuestra capacidad para poder observar qué tipo de pensamiento estamos teniendo, qué tipo de creencias, qué tipo de creencias hay detrás de esos pensamientos. Y es el hecho de que eh, nosotras mismas tememos
a ver hacia adentro. O sea, estamos muy atemorizadas de observar hacia adentro de nosotras y ver qué es realmente lo que está sucediendo con nosotras, dentro de nosotras. Tememos mucho hacer ese autoanálisis, ese análisis interior. Definitivamente que nos va a tocar, pues, en algún momento dado tener conversaciones con nosotras mismas que, que no van a ser fáciles, pero es importante que tú te sientas confiada de que esa conversación interna contigo misma es importante para poder llegar allí adentro y ver un poco más de qué puede estar pasando. También nos gusta mucho juzgarnos, nos gusta mucho criticarnos a nosotras mismas y ser muy duras con nosotras mismas. También lo somos con otras mujeres, también tendemos a juzgar y criticar muy duro a otras mujeres y cuando, y todas todas hemos hecho esto, porque si yo digo que no lo he hecho, estoy diciendo una gran mentira, todas hemos hecho esto y detrás de ese juicio o de esa forma de juzgar a otras mujeres hay una sombra, o sea, lo que me refiero con una sombra es que si yo me siento con la potestad de criticar a otra persona, criticar a otra mujer, es porque realmente detrás de esa crítica hay algo en lo que yo tengo que mirar sobre mí misma y sobre el trabajo interno que tengo que hacer yo sobre mí misma con respecto a ese tema. Porque si yo este, me creo con la potestad o el derecho de criticar a otra persona, eh, es porque realmente ahí hay un miedo, hay una debilidad porque si no, tú no sintieras deseo de estar criticando a nadie. Todo el mundo está en su camino y cada uno está haciendo lo mejor que puede con las herramientas y el nivel de conciencia que tiene. Entonces, si tú ves que estás constantemente criticando a otras personas o criticando a otras mujeres lo que hacen, de repente es también una forma de alerta, ¿no? De qué creencias hay detrás de todo eso en las cuales tú también tienes que trabajar. Este trabajo de observar nuestros pensamientos y las creencias que tenemos, vuelvo y repito, no es un trabajo cómodo, es un trabajo que conlleva mucha valentía, que conlleva mucho esfuerzo emocional, pero que tiene una ganancia in- inmesurable. O sea, eh, el tipo de persona en la que te conviertes, el tipo de equilibrio emocional que logras tener cuando tú puedes hacer este trabajo eh, va a ser de muchísima ganancia para ti. Va a ser de muchísima ganancia para ti. Ahora, hemos hablado de cómo llegan las creencias limitantes a nuestro inconsciente, de cuáles son las excusas más comunes que ponemos para no cambiar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para una vez que la hemos detectado, comenzar a mejorar? Es la parte que me imagino que en estos momentos, si me estás escuchando, debes estar pensando, sí, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para mejorar esto? Bueno, primeramente, como te mencioné anteriormente, lo más importante es el cero juicio. Una mente curiosa, una mente amorosa, pensando de una forma como que, ¿qué puede haber detrás de este miedo que yo siento? ¿Qué puede haber detrás de estas críticas que yo hago constantemente a la gente o de estas críticas que yo me hago a mí misma? ¿Qué hay detrás de esto? Y ponerte y tomarte ese tiempo para hacer eso es el primer paso y el más importante. Y de una forma sin juicio, sin crítica, sin señalamiento hacia ti. Porque de esta forma lo que va a hacer el inconsciente es que se va a relajar y va a confiar. Va a confiar en que puedan entrar nuevas ideas y una nueva creencia o nuevas creencias que van a eliminar la creencia anterior. Pero si haces lo contrario, que es como flagelarte, como autoflagelarte y decir, pero ¿por qué yo pienso de esta manera? ¿Por qué esto me pasa a mí? O sea, de esta forma lo que vas a hacer es que vas a elevar la barrera del inconsciente y va a ser más difícil que tú puedas sanar esto o mejorarlo. Entonces, por eso es que es tan importante cuando uno escucha por allí que uno tiene que ser autocompasivo. Ese término de la autocompasión es muy, pero muy importante y no se trata de lástima, sino de una forma cariñosa y amorosa y sin juicio
ser curioso a ver qué pasa con uno dentro de uno. El segundo paso es reconocer, aceptar que tenemos algunas creencias que tenemos que cambiar y que no nos benefician, que ya no nos funcionan y que las hemos tenido por muchísimo tiempo, pero que eso no significa que tenemos que seguir teniéndolas y que no podemos cambiar y ser de otra manera. Ese es el segundo paso, reconocerlo. Y que estas creencias vienen de atrás y que podamos reconocerlas a veces también ayuda. Cuando nos tomamos este espacio sin juicio y de autocompasión para reconocer cuáles son estas creencias y de dónde pueden venir, nos ayuda mucho más a poder sanarlas. Por ejemplo, el ejemplo que te di anteriormente cuando te decía de la confianza hacia el sexo opuesto, hacia los hombres. Por ejemplo, yo creo que yo desconfío de los hombres porque me pasó tal y cual cosa con aquel hombre con el que tuve una relación y por eso yo soy desconfiada con todos los hombres que se me acercan para conocerme, porque como aquel hombre me hizo eso, yo sé que todos me lo van a hacer. Entonces, reconocer que yo tengo esa creencia limitante con respecto a la confianza y que viene de ese evento hace que yo pueda sanarlo con una mayor eficiencia y que yo pueda ir desarrollando otras creencias más saludables. De repente, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, no va a ser de algo que va a pasar boom de una vez, sino que va a ser un proceso que va a ir de paso a paso y tienes que ser paciente con este proceso. Um, Estas creencias limitantes que nosotros tenemos, ya te dije anteriormente que pueden estar relacionadas con muchísimos temas. Pueden estar relacionadas con cómo tú te ves a ti misma. Por ejemplo, cómo tú te ves a ti misma. No, es que yo no puedo vestirme de tal forma porque si yo me visto de tal manera, no me van a tomar en serio o la gente se va a burlar de mí. O si yo actúo de tal manera, ya yo no voy a ser vista como una persona seria y de bien. O sea, eso en relación a ti, a ti. Otras creencias en relación a la pareja. Los hombres todos son infieles, no se puede confiar en los hombres. Al éxito profesional, no es seguro que yo cambie de carrera, no es seguro que yo busque otro trabajo. La gente seria no cambia de trabajo con frecuencia si no se siente incómodo. O sea, tú tienes que ir detectando y reconociendo en esa creencia limitante a qué área de tu vida corresponde. ¿Ok? El tercer punto es confiar. Y esta es la parte en que quizás se haga difícil, ¿no? La parte de la confianza, la parte de aceptar de que sí puede haber algo allí que yo necesito cambiar y de que yo tengo que usar la autocompasión para poder que mi inconsciente confíe en que hay una mejor versión de esa creencia que me puede hacer a mí tener una mejor calidad de vida. Entonces, el confiar de que hay algo mejor esperando para mí, de que hay algo mejor detrás de todo este cambio que yo pueda hacer y de todos estos esfuerzos conscientes que yo pueda hacer, es bien importante, esa confianza. Cuando tú notas que estás teniendo un pensamiento repetitivo, un pensamiento que está allí constantemente repitiéndose, y que después de ese pensamiento tú no te sientes muy bien, se aflora en ti una emoción de ansiedad, una emoción de miedo, estás detrás o estás observando una creencia limitante. Y es allí en donde tienes que, como quien dice, ponerle el dedo y observarla con curiosidad. Te vas a volver como una investigadora de tus creencias limitantes. Um, es muy importante que tú tengas un ejercicio diario, por lo menos por 30 días, de ir descubriendo qué creencias limitantes puedan estar afectándote. Primero, puedes ir comenzando con la parte de las creencias limitantes que tienes con respecto a ti mismo, con respecto a tu cuerpo, con respecto a ti como persona, a ti como mujer, y te vuelvas curiosa cada vez que tienes un pensamiento sobre ti misma y cómo te sientes, y que lo escribas.
Yo sé que este proceso de estar escribiendo cosas a mucha gente no se le hace muy agradable o muy cómodo estar escribiendo, pero es sumamente importante que tú tengas un cuaderno con el que estés todo el tiempo, por lo menos por 30 días, hasta que se vuelva una costumbre, y tú anotes ese pensamiento o esa creencia que tú detectaste y la escribas a puño y letra con tu mano en un cuaderno. Este ejercicio es muy importante porque el simple hecho de escribirla y, y de que tú estés viendo lo que estás escribiendo es muy poderoso. Entonces, lo que sigue después de eso es escribir un mejor pensamiento o una mejor creencia debajo de esa versión negativa o tóxica de ese pensamiento. Al principio no va a ser muy cómodo escribir una, una creencia totalmente opuesta de la cual tú no te sientas cómoda. Por ejemplo, si tú tienes una creencia que dice, yo no soy suficiente porque simplemente a mí nadie me quiere. ¿Ok? Esa es tu creencia. Tú tienes esa creencia, yo no soy suficiente porque a mí nadie me quiere. De repente no se va a sentir verdadero o muy auténtico que tú escribas debajo de esa creencia, yo soy lo máximo y a mí todo el mundo me quiere, porque tú de una vez tu inconsciente va a saltar de que, uy, qué mentirosa, tú no sientes eso, ¿sí? Porque así funciona nuestro inconsciente. Cuando decimos lo opuesto a lo que la creencia nos está dictando, nos sentimos como incómodos porque sentimos que, uy, eso no es una verdad, esa no es verdad, eso no es cierto. Entonces, escribe un pensamiento que comience a sentirse cómodo hasta que puedas llegar al pensamiento final, a la creencia final, que es la que tú quieres desarrollar. Por ejemplo, puede ser, yo soy mi mejor versión todos los días y sí hay personas que me quieren. O sea, y así vas todos los días durante un mes, colocando una creencia o un pensamiento que se sienta más y más cómodo para llegar al pensamiento final, que es al que tú quieres lograr. Yo sé que este es un proceso como que todo eso tengo que hacer, pero vamos nuevamente al punto que te decía hace un ratito, de que la gente lo ve como mucho trabajo, como que pereza, esto toma mucho tiempo, pero el trabajo interno, el trabajo personal, nadie dijo que era fácil, nadie dijo que no iba a tomar tiempo, pero las ganancias que vienen con respecto a hacer esto es incalculable, es algo que va a cambiar tu vida para siempre. Es algo que va a modificar tu forma de ver la vida, es forma de verte a ti misma, va a cambiar completamente tu forma de relacionarte con el mundo completamente. Entonces sí vale la pena que hagas estos esfuerzos. También te quiero dejar con, con, con esta forma de ver las cosas. A ver si tú puedes relacionarte conmigo. Si nosotras constantemente estamos pensando algo negativo sobre nosotras mismas, y estamos viendo las cosas constantemente desde el punto de vista negativo de las cosas. ¿Por qué tú crees que constantemente situaciones negativas comienzan a repetirse en tu vida? Comienzan a manifestarse en tu vida. Porque tú estás inconscientemente funcionando desde allí. Estás inconscientemente funcionando desde esa creencia. Entonces viene lo que es la profecía autocumplida. Temes a algo, pero es exactamente con ese mismo miedo que te enfrentas y las situaciones se siguen repitiendo en tu vida en base a ese mismo miedo, porque es en base a esas situaciones que tú estás comportándote y estás actuando. Entonces, si tú comienzas a cambiar esas creencias y esa forma de pensar, vas a tener nuevas experiencias de acuerdo a esas nuevas creencias que estás desarrollando. Entonces se trata también de, de ver la relación que hay entre los pensamientos y las creencias que están en lo profundo de algo que yo todavía no conozco y lo que yo estoy observando en mi vida al día a día. Y allí es donde yo quiero que te conviertas en una mujer curiosa, en ver qué relación puede haber en lo que me está diciendo Glenda, que hay entre los comportamientos que yo tengo, las cosas que yo estoy observando que suceden en mi vida a mi alrededor y las posibles creencias que pueden estar allí en mi inconsciente. Entonces, conviértete en este detective por 30 días de tus creencias limitantes, de tus posibles creencias limitantes,
y escríbelas en un cuaderno. Bueno, quiero dejarte con esta información. Este tema de las creencias limitantes es muy, pero muy extenso, pero es un tema sumamente importante del cual hablar cuando uno está tratando de cambiar cosas que están ocurriendo en la vida de uno y que uno quiere observar cambios. A veces uno desarrolla unas resistencias increíbles al cambio, aunque uno está viendo en su vida cosas que no están funcionando. Por ejemplo, antes de dejarte con este podcast, te quiero contar una anécdota de una paciente que yo tuve hace un tiempo atrás. Era una persona que me recomendaron por un niño que tenía con mala conducta y querían que entrara al colegio, pero el niño tenía una conducta que ya se sabía que iba a traer problemas en el salón de clase. Entonces se le dijo a la madre que ella tenía que ir a terapia, no solamente el niño, sino que ella, porque se sospechaba que el comportamiento del niño estaba relacionado con la forma en que la mamá estaba llevando la disciplina en casa. Entonces, al yo analizar la situación, me di cuenta de que esta señora tenía muchas creencias limitantes con respecto al rol de madre, con respecto a ella como mujer, y que todas esas formas de pensar estaban llevando a la que ella tuviera comportamientos que estaban creando como una situación negativa con respecto a la conducta de su hijo. O sea que de una forma u otra, lo que quiero decirte es que la conducta que estaba teniendo el hijo era consecuencia de la forma en que ella se estaba manejando como mujer y como mamá con su hijo. Esta persona pues prefirió mejor creer que lo que habían dicho otros especialistas de que el problema era el niño, de que ella me dijo que el problema era el niño, que el problema era él, que ella no tenía ningún problema. Y recuerdo unas palabras que ella me dijo. Yo crecí con una mamá que nunca me dio amor, que fue muy dura conmigo y mira, yo estoy aquí, he sobrevivido. Y si él vive igual que yo, igual va a sobrevivir. O sea, ella estaba profundamente había creído que era normal vivir sin amor, vivir sin cariño y vivir desconectado emocionalmente de un hijo. Entonces, em, ella no se estaba dando cuenta de que ella estaba funcionando en base a esa creencia limitante tan, pero em, tan dura, tan tóxica, al punto de que ella decidió mejor no iniciar un tratamiento y se llenó de muchísimas excusas. Entonces, es una forma es una anécdota para explicarte hasta dónde nosotros somos capaces de buscar excusas para no cambiar, para mantenernos allí porque pensamos que es más seguro seguir por esa línea. Entonces, espero que este podcast te haya gustado. Si te gustó, compártelo con otra mujer que tú crees que necesite esta información o cualquier amiga, porque realmente pienso que todas necesitamos escuchar esto. Síguenos en las redes sociales, en el Instagram del podcast, que es Mujer Femenina el Podcast, en mi Instagram personal, que es Lienda Prias Coaching, también en el Facebook, en mi Facebook, que es Coach Lienda Prias, y también en el YouTube, que es Mujer Femenina y Consciente. Si escuchas este podcast en el YouTube, por favor, síguenos, danos like y síguenos para que puedas recibir notificaciones cuando subimos un video nuevo o un audio nuevo. Muchísimas gracias por sintonizar este podcast y bueno, espero que te haya gustado y que lo compartas con alguna otra mujer que tú pienses que pueda escuchar esto y, y trabajar en esto. ¿Ok? Bueno, mucha suerte, con mucho cariño, me despido. Hasta luego.